Agradezco muchísimo en esta ocasión para platicar de un tema importante en este mes de marzo, que se trata sobre las mujeres cronistas. Y le agradezco mucho a la cronista del municipio de Totolac, la maestra en historia Marisela Ramos Vázquez, que nos acompaña en esta ocasión. Maestra, muchísimas gracias. No, gracias a usted por el espacio que me ha brindado en este día tan importante y sobre todo de saber acerca de todo este papel que han construido las mujeres desde la vertiente histórica. Creo que será una excelente charla y que pues agradezco enormemente, como siempre, el apoyo para realizar este tipo de investigaciones y también aportaciones a nuestra sociedad. Al contrario, muchísimas gracias. El tema muy interesante, las mujeres cronistas hoy. Así es. Pues me gustaría, pues ya para ir empezando, tengo unas diapositivas que me gustaría compartir con todos ustedes para ir abordando el tema, Claro porque que sin sí. duda es parte de esta transformación. Me parece que aquí aparece algo. Tuvimos hace rato unas complicaciones para poder compartir pantalla, pero me parece que, ya creo que aparece ya, ¿verdad? Sí, ya Ya está. aparece. Sí. Listo. A Perfecto. ver, no tenemos todavía la imagen en pantalla, por favor, a ver si es. ¿No? No, todavía no. A ver si se puede, por favor. A ver. Es la presentación en PowerPoint de mujeres cronistas, las mujeres cronistas el día de hoy, para Así apoyar es. esta charla. A ver. ¿Ya apareció? Ahí está la pantalla. Sí, el papel de las mujeres cronistas municipales hoy en día, maestra Marisela Ramos Vázquez. Adelante, por favor. Así es, pues muchas gracias por el espacio. Pues me gustaría presentar este tema porque he visto con algunas colegas que he tenido la oportunidad ya hace algunos años cuando lo fui y pues ahora nuevamente me encuentro pues en este papel que es uno de los más importantes que considero tanto hombres como mujeres desempeñamos en la labor de un narrador de acontecimientos de la historia cuya función precisamente es describir los procesos históricos que están en los municipios y que creo que son importantes de mencionar. Bueno, ahora bien, voy a cambiarle ahí está. Me gustaría comenzar preguntando, ¿qué pasaría si mañana desaparecieran todas las historias de nuestros pueblos? Si nadie recordara quién fundó las escuelas, quién defendió las tradiciones o quién dio identidad a la comunidad. Aquí en esta parte de la identidad me gustaría mencionar que lejos de la identidad, porque creo que todos lo tenemos, es más este sentido de pertenencia. Sin duda alguna, creo que todos como sociedad tenemos un vínculo que nos acerca más a este sentido de pertenencia que tenemos con el terruño, como lo diría Luis González y González. Y en este sentido, los pueblos no desaparecen cuando se destruyen sus edificios, desaparecen cuando se pierde esa memoria. Y esa memoria la vamos a poder observar dentro de los acervos históricos que todavía tenemos y poseemos, en caso como cronistas, pues en los archivos municipales, en los que pues todavía tenemos y conservamos parte de esta gran historia que se conserva y que son útiles para que se siga manteniendo esta memoria histórica, pero también los archivos parroquiales que son una proeza en cuanto a estas fuentes que nos pueden ayudar a nosotros como historiadores para poder reconstruir esa parte de ese proceso histórico que en algún momento marcó nuestra historia. Y pues precisamente para evitar ese olvido existen los cronistas. Claro. Ahora bien, ¿qué es un cronista? Pues viene del griego cronos, que significa tiempo. El cronista es quien registra, como bien les dije hace un momento, los acontecimientos de su comunidad para que las generaciones futuras comprendan el origen, la identidad y su historia.
Y de acuerdo en nuestra ley municipal del estado de Tlaxcala, el cronista municipal tiene tres funciones esenciales descritas en los capítulos de esta misma ley, de acuerdo al artículo 77, donde especifica que se deben registrar los hechos históricos sobresalientes, velar por la conservación del patrimonio cultural y artístico local. En el capítulo cuarto del artículo 33 del inciso D, menciona que cuando sea solicitado por la Comisión de Gobernación, Seguridad, entre otros, se debe designar el nombre de las calles para dicha propuesta que emita ante Cabildo. Es decir, vamos a tener una vinculación directa con los jueces municipales para poder poner la nomenclatura a las calles para que de esa Bien, manera se siga conservando esta identidad en los pueblos precisamente. Y bien, es sí, parte de lo que la ley municipal establece. Y por último, el artículo cuarto en el capítulo cuarto, perdón, y artículo 47 del inciso C menciona que en coordinación con la Comisión de Territorio Municipal se establecerá la nomenclatura y límites de cada ciudad, villa, pueblo, colonia o ranchería. Es decir, bien, que también vamos a estar inmersos en estos procesos de límites territoriales en estas comisiones que se deben de crear en cada uno de los municipios para poder establecer claramente pues estos límites o estas colindancias que son importantes dentro de cada lugar. Esos son como los puntos básicos de las funciones que un cronista municipal hoy en día tiene que llevar a cabo dentro de los municipios. bien, sí, Ahora, hablando del origen de la crónica histórica, pues hemos visto que desde la antigüedad, usted lo ha estudiado perfectamente, existieron muchísimos cronistas, dentro de ellos, pues quienes describieron las culturas, los procesos en esta pues llegada de los españoles y que precisamente pues se van a ir como que integrando en este gran proceso. Tal es el caso de Bernal Díaz del Castillo, de Fray Bernardino de Sahagún, Diego Durán, claro, Torquemada, y uno de los que más usted ha estudiado, de Benito, ¿no? Benito Iztamastitlatzi, sí, 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 y está como, sí, es un poco complicado, lamentablemente es una de mis limitantes, que no puedo hablar náhuatl, no soy eh, hablante de náhuatl, y eso también es una parte en la que como historiadores y como cronistas creo que es importante conocer, porque muchos de los documentos vienen todavía en náhuatl y que se claro, deben de retomar para poder construir esta parte de conocimiento histórico. claro, En este sentido, vamos a observar que estas funciones dentro del cronista municipal es justamente investigar el pasado local, rescatar los documentos y los archivos, registrar los testimonios orales, difundir la historia, tradiciones y preservar la identidad comunitaria. Este ha sido por mucho tiempo un espacio históricamente masculino. claro, Si podemos hacer una estadística dentro de los integrantes, digamos, que ocupan estos espacios, podremos decir que, me atrevo a decir que más de la mitad está ocupado por hombres, ¿no? Y sí, pues en su minoría, pues de mujeres. Durante las décadas, la crónica municipal fue ocupada por hombres, sin embargo, las mujeres siempre han preservado la memoria desde la familia, la educación y precisamente la tradición oral, así que es, justamente es parte fundamental de toda esta construcción histórica que nosotros vamos a ir pues obteniendo. Y sobre todo de las mujeres hoy en día, pues sí existen estas mujeres que llevan a cabo dentro de sus lugares pues este hermoso esta hermosa labor que es construir a partir de toda la información del día a día, de lo cotidiano, dentro de sus municipios. Creo que es una labor, pues, muy importante porque se incorporan la historia cotidiana, las memorias de las mujeres, las tradiciones familiares y también estas voces de las comunidades, que claro, obviamente estas mujeres, pues, nos vamos a ver, pues,
tal vez alentadas por también este grupo de hombres que quienes nos apoyan, quienes nos han propiciado, así como usted, los espacios, las herramientas, también, pues sobre todo el abrirnos esta brecha tan importante en situaciones que pues a veces a nosotras como mujeres pues nos tienen como pues más eh, pues eh, que es más difícil de poder acceder, ¿no? Sí, hay limitaciones, sí. Muchas limitaciones, exacto. Por lo tanto, ser cronista implica investigación, escucha, compromiso y me atrevo a decir que también, pues, un gran compromiso porque muchas de las cronistas hoy en día son madres, son trabajadoras, son investigadoras, son promotoras culturales, tienen muchos papeles que desempeñar y esta parte de realizar casi tres labores en día, porque si bien lo somos, tenemos que llegar a casa, organizarnos, estar atentas a pues muchas situaciones, ya siendo madres, atender a los hijos, también estar al pendiente de los cuidados de la casa, entre otras situaciones que también pues nos hacen tener todavía pues más trabajo, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que como tal, las funciones que tenemos como cronistas, pues están eh, elaborados justamente con esta experiencia personal. Ser cronista municipal, incluso de un municipio del cual, en mi caso personal, que no soy originaria, es asumir también ese compromiso de preservar su memoria. ¿Y cómo se Sí. preserva? Se preserva a través de estos documentos que nosotros ocupamos de primera mano, como se los mencioné en este espacio, con las actas de cabildo, por ejemplo, con los registros notariales, con los padrones de población, que justo ahí en Totolac me encontré eh, 9 padrones de las 9 comunidades de 1856, en donde se dice, por ejemplo, señora Ofelia de la comunidad de los Reyes Quiahuistlan, de 56 años, viuda, eh, a qué actividad se desarrollaba, en este caso era ama de casa, y que tenía tantos hijos y se desarrollaba como y que era católica. Entonces, todos estos datos nos pueden ayudar a comprender y a construir parte de esa historia que Sí. todavía no se sabe y que está resguardada en estos archivos que tal vez ahorita no se puedan pues conocer, pero el hacer esta labor de buscar información, de indagar, de rescatarla, nos va a servir para que nosotros podamos construir ese nuevo conocimiento que va a ser pues importante dentro de la vida cotidiana, para Sí. construir la vida cotidiana, la economía local, las estructuras sociales y la historia como tal. La historia local, como lo decía el gran historiador Luis González y González, Sí. que señala a la historia local como parte fundamental de este sentido de pertenencia. Y justamente que es a partir de las fuentes históricas. Claro. Ahora bien, la historia también se construye desde el respeto, desde la investigación y sobre todo el cariño que uno tiene por la comunidad. A veces uno eh, no es originario, pero se crea en esos lugares, se crea en estos lugares, en estos espacios, donde al estar en contacto continuo con la gente, al estar en contacto con pues la sociedad misma de estos lugares, de las comidas, de las costumbres, de las tradiciones, te vas adaptando a este lugar. Y como Mm. bien lo dijimos, ser investigador no quiere decir que sea eh, pues una situación que, que cambie o que pueda denigrar a otras personas, sino es el hecho de indagar y Claro. de buscar estos testimonios, este acercamiento como tal con la gente para poder realmente contribuir a preservar la memoria histórica de sus pueblos y pues difundirla, que esa es otra de las intenciones que también como cronistas municipales creo que es muy importante, la Sí. difusión de esta información que puede ayudar a
contribuir a lo que no se sabía y ahora lo que se puede conocer a través de estas investigaciones que pues en mucho tiempo tal vez estén guardadas en los archivos, en sus archivos parroquiales y en muchas situaciones que tal vez no podemos tener el acceso, pero que afortunadamente mucha de la gente que me he encontrado en Totolac es pues muy amable y que brinda precisamente los documentos o la información pertinente para poder en verdad pues crear algo que se dé a conocer y que se difunda esta información. Bien, sí, así es. Sí, y bueno, ya como para ir cerrando este espacio, me gustaría, pues, obviamente mencionar que reconocer a las cronistas, pues es importante porque muchas mujeres cronistas trabajan por rescatar los archivos, entrevistar a los mayores y difundir esta historia de las comunidades, como bien se los menciono, porque esta labor fortalece la identidad cultural. Y ya Sin como, duda. como tal, como una reflexión final de este pequeño tema que siento que es también ahondar, aparte del papel de las cronistas, también el hecho de saber cuál es nuestra función como tal y delimitar estas funciones que como cronistas nosotros debemos de tener hacia con el municipio. Lamentablemente, en muchos de los municipios de los 60 que tiene el estado de Tlaxcala, pues tal vez 50 de ellos tienen un cronista municipal, de los cuales el, yo creo que el 50% hacen actividades diferentes a las que establece la ley municipal del estado de Tlaxcala y que lamentablemente pues eso no se tiene que realizar, pero lamentablemente el hecho de Sí, decir que no hacemos nada o que tal vez solamente nos sentamos a escribir, a investigar, pero eso también creo que forma parte de el tener la sensibilidad también como población para poder entender que nuestra función también requiere de este análisis, de esta búsqueda de información para realmente ahondar en esta información tan importante que nos va a preservar nuestros recuerdos, nuestra vida cotidiana, nuestros, incluso hasta los sonidos, hasta los apodos que en algunos días yo creo que voy a retomar ese trabajo porque ahí justamente pues se conocen más como apodos que por nombres. claro. Entonces, toda esta parte es una construcción histórica que nos va a permitir acercarnos a tener pues un conocimiento importante para que se pueda pues reflejar esta historia que hoy en día estamos viviendo todos y todas. Por lo tanto, estas historias que se viven de las costumbres, tradiciones y de la memoria de las personas se van a tener que ver plasmadas en un documento que a la larga se va a recordar de la época, del momento en el que nosotros ahora estamos viviendo y que gracias a esta información que se va recuperando de todos estos espacios, de estas comunidades, se va a poder rescatar una historia antes que desaparezca, maestro. Claro, así es, así es. Sí, sin duda es la necesidad y la importancia, ¿no? Sí, De esto. Y hablando así del es. papel de las mujeres cronistas municipales hoy en día, eh, creo que es muy importante reiterar lo que mencionaste. Tradicionalmente el cronista ha sido un hombre y los espacios para ustedes, las mujeres, eh, ha sido limitado. Pero en este momento, bueno, ya hay más mujeres cronistas, Sí, ¿sí? Y además, como en tu caso, ya con maestrías, con una maestría, particularmente en historia. Yo creo que se están abriendo, no como quisiéramos, pero se están abriendo un poco las posibilidades, ¿no? claro. Sobre todo, como bien lo comenté, porque también hay muchos hombres, muchos investigadores, profesionistas que quienes también han visto esa necesidad, porque
Las mujeres también son un poco más detallistas en cuanto a las acciones, en cuanto al observar los medios y realizar de diferentes formas y de diferentes perspectivas, retomar todo este trabajo tan importante. Y sí, se están abriendo los espacios, eso es para nosotros parte de ese aliento que nos caracteriza a nosotras como historiadoras, como cronistas y también pues como parte de pues estas mujeres dentro de una sociedad que pues está pues lastimada, que estamos viviendo épocas complicadas en cuanto al tema de de la violencia Claro, y que pues obviamente nosotras también buscamos eh, ese reconocimiento a la figura como tal de cronista, no simplemente como mujer, sino también como hombres y mujeres. Creo que el género extiende estas dos partes, el ser hombre y ser mujer, pero que cada uno desde su trinchera, pues obviamente que da de sí lo mejor para poder tener una labor tan, pues importante como lo es el ser cronista municipal. por supuesto. Y también algo que mencionaste que me parece muy importante, la microhistoria. La construcción de la narrativa por partes, por pequeñas partes, para construir un todo. Porque muchas veces, y lo digo porque yo así lo hago, yo estoy en contra de empezar por el todo y tratar de encontrar sustento para esas hipótesis globales, generalizadas. Me parece que debe ser al revés, ¿no? Es ir construyendo desde abajo, parte por parte, para tener toda la identidad comunitaria. Así es una parte de la historia que tal vez nos sirve para utilizar justamente toda la labor que utiliza y hace un cronista en su momento, en su época, y desde su visión, pues juntar todas estas historias, analizarlas de diferentes perspectivas. También tenemos que, obviamente, abrir todas estas historias y analizarlas por separado para poder construir parte de esta microhistoria. Tuve la oportunidad de trabajar con un equipo de un seminario permanente en Oaxaca, en donde se realizaron trabajos para realizar precisamente esto de la microhistoria y se elaboraron a través de los testimonios que tenían dentro de de los archivos de las comunidades, también de los municipales y de las fotografías. Entonces, toda esta información sirvió para que hoy en día hubiera un texto tan bonito que se llama El Llano de Águilas, ¿Sí? de Tepozcolula en Oaxaca, y justamente ahí se ve todo este proceso que se tiene que elaborar desde buscar información, crear toda una investigación acerca de los artículos de la misma época y posteriormente aplicarlos con pues una metodología como lo es la microhistoria para estudiarlo ahora de lo micro a lo macro, ¿no? Ya Claro. no de lo general a lo particular, sino ahora el ver que también la microhistoria forma parte de esta reconstrucción histórica que ahora tenemos que asumir como sociedad, pero también de estos nuevos paradigmas historiográficos que se están llevando a cabo y que también son importantes para que se pueda reconstruir su historia y no se pierda. Eso me parece que es lo más importante, ¿no? Eh, Fortalecer esta identidad. Sabemos que nuestros pueblos tienen una identidad muy fuerte, un sentido de pertenencia muy fuerte, Sí, pero sí es necesario, como bien lo dijiste, sí es necesario escribirlo, tenerlo en papel, tenerlo en algún dispositivo, porque algún día se puede perder o se pierden muchas de estas memorias, ¿no? sí, sí, es importante pues recopilarlas y preservarlas porque muchas veces al momento de querer buscar información, pues se desconoce y muchas veces esa información está en, pues, en los archivos parroquiales, donde es Claro, pues, el punto medular de de esta materia prima del historiador, como lo decimos, en la que pues también tenemos que brindarles
también a las personas esta parte de la sensibilidad histórica para que ellos sepan qué, para qué y por qué esos documentos tienen que preservarse y guardar parte de ese proceso histórico que también pues les va a dar este sentido de pertenencia de su comunidad. Bien, pues ya el tiempo se nos está Sí, acabando. Yo agradezco muchísimo que hayas tenido estos minutos para compartir con nosotros estas informaciones. Eh, yo te quiero decir que hubo algunos aspectos en cuanto a las funciones legales de los cronistas que yo no conocía claramente, y con esto yo creo que todos los que estamos escuchando y viendo tenemos ya un panorama mucho más amplio y más preciso de qué es lo que hace un cronista municipal. así es, pues en suma es rescatar, preservar y difundir la historia del municipio. Pero pues ya dado como tal las funciones jurídicas del cronista, pues está básicamente en estos aspectos que creo que es importante de mencionar, porque muchas de las veces pues nos confundimos con nuestros roles al momento de pues ya estar en esta en esta labor del día a día dentro del municipio y poder pues darle esta figura como tal al cronista municipal y no dejando que pues los pongan a realizar actividades totalmente distintas a lo que Claro, es el realizar el papel que en su momento pues nos han servido como historiadores para poder ver esa parte que nosotros desconocíamos y que hoy en día nos sirve para verlo a lo lejos y retomar esa información y construir nuevo conocimiento para las nuevas generaciones, principalmente quienes son pues las más importantes de conocer. Y también mencionar que pues a veces dejando el lado académico, no es el hecho de dejarlo, ¿no? Sino que es retomar eso académico para ahora bajarlo, en este caso, al ámbito local y ahora retomar toda esta información, estos conocimientos para aplicarlos a nuestras comunidades y sí, poder realizar diferentes actividades, porque se pueden realizar bastantes, tanto sí. festivales, tanto el ir buscando las condiciones óptimas para poder proyectar toda la información que como también usted lo hace desde su trinchera, el poder Gracias. explotarlo a través de fotografías, a través de recordar ciertos acontecimientos importantes como lo es los 500 años, el realizar diferentes actividades para que obviamente la historia esté presente todos los días, porque pues ya a este tiempo de esta entrevista, eso ya es pasado y eso ya es historia. Así es, así es. Muy bien dicho así. Es correcto. Eso ya es historia. Pues te agradezco muchísimo, maestra Marisela Ramos, que nos hayas compartido toda esta información y nos hayas presentado esto que me parece muy importante en este mes de marzo, hablar de las mujeres turistas. Así es, pues estoy a la orden y muy agradecida por siempre estar en estos espacios donde pues se demuestra parte de esta historia que día a día construimos como sociedad, tanto hombres como mujeres. Así es. Muchísimas gracias y por supuesto a todos los que nos están viendo, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Muchos saludos. Hasta la próxima. Adiós.